Nunca supe en qué momento la vecindad dejó de ser un lugar alegre. Antes, los días eran iguales. El sol pegando en los techos oxidados, el olor a sopa de doña Florinda que llenaba el aire, los regaños del profesor Girafales, y yo. Yo corriendo de un lado a otro buscando algo de comer. Pero de un tiempo para acá, el aire empezó a sentirse espeso, pesado, como si alguien respirara muy cerca de mi oído aunque no hubiera nadie. Las paredes parecían tener grietas nuevas, como venas oscuras que se extendían lentamente por el adobe, y en las noches, los focos parpadeaban hasta apagarse por completo, dejando todo en una oscuridad que se tragaba los pasos. Todo comenzó con Kiko. Yo lo noté primero. Él ya no reía como antes. Ya no se quejaba ni inflaba los cachetes cuando me ganaba una pelota o un pan. Se quedaba sentado en las escaleras del patio, mirando el piso como si algo lo llamara desde abajo. Tenía las ojeras hundidas, los ojos rojos, y cuando lo saludaba, apenas me miraba. Pensé que estaba enfermo, pero su mamá no lo llevaba al doctor. Doña Florinda había cerrado la puerta de su casa con llave, y no dejaba entrar ni al profesor Girafales. Algunos días, escuchaba gritos dentro, seguidos de un silencio que duraba horas. Luego, el sonido de algo que se arrastraba. Yo me acercaba con cuidado y veía sombras moverse por la rendija. Una vez, juraría que vi el rostro de Kiko asomarse, pero sus ojos no eran los suyos. Estaban vacíos, como si alguien los hubiera reemplazado con agujeros oscuros. Don Ramón decía que eran cosas de la adolescencia, pero su voz temblaba al decirlo. Él también se veía diferente. Apenas salía de su casa. Se escuchaban ruidos por la noche. Golpes secos, como si alguien pateara las paredes. Y a veces, cuando la luna se metía entre los techos, yo veía figuras caminar por el patio, pero no eran personas. Eran más delgadas, como sombras con piernas demasiado largas y cabezas torcidas. Caminaban lento, mirando hacia la puerta de Kiko. Una noche, Patty vino a visitar a su tía Gloria, que se había mudado al departamento de arriba. Se veía feliz, como siempre. Pero cuando vio a Kiko sentado en las escaleras, su sonrisa se borró. Él levantó la cabeza y la miró con una expresión que me dio miedo. No era enojo, ni tristeza. Era algo más. Algo como hambre. Patty retrocedió, y su tía la tomó del brazo y la metió a la casa, sin decir palabra. Desde entonces, no volvieron a salir. Yo no entendía nada. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Una tarde, mientras jugaba con mi barril, escuché que Kiko se reía. No era su risa normal. Era una risa quebrada, como si algo se atorara en su garganta. Me asomé y lo vi hablando solo. Tenía en la mano una bolsita blanca, pequeña, y de vez en cuando se la acercaba a la nariz. Cuando lo hacía, su cuerpo se estremecía, y su sonrisa se ensanchaba tanto que parecía que se le iba a partir la cara. Después de eso, empezó a cambiar rápido. Su piel se volvió más pálida, sus labios se agrietaron, y sus dientes. Sus dientes parecían más afilados. Ya no dormía. Se quedaba toda la noche caminando en círculos por el patio, murmurando cosas que no se entendían. A veces golpeaba las paredes con los puños hasta sangrar. Doña Clotilde decía que el mal había entrado en la vecindad. Yo no le creía, pero esa noche, algo pasó. El señor Barriga había venido a cobrar la renta, acompañado de ñoño. Todos estábamos afuera, fingiendo normalidad. Pero Kiko estaba en el rincón, mirando fijo al señor Barriga. Cuando el señor le habló, Kiko se levantó muy despacio y se acercó. Le puso la mano en el hombro y sonrió. Una sonrisa sin alma. Y entonces, su cuerpo comenzó a temblar. El señor Barriga lo apartó, pero Kiko gritó. No era un grito de dolor, ni de miedo. Era un grito vacío, largo, metálico. Y cuando terminó, todos se quedaron inmóviles. Yo juraría que el aire se puso más frío.
El profesor Girafales intentó acercarse, pero Kiko se agachó y empezó a reír. Su sombra creció contra la pared, estirándose, deformándose. Ya no parecía humana. Era una mancha oscura que se movía sola, respirando. Las luces parpadearon y todos corrieron a sus casas. Yo me escondí dentro de mi barril, temblando. Desde ahí, escuché pasos. Escuché como alguien arrastraba algo pesado por el suelo. Y luego, el sonido seco de algo cayendo al agua del lavadero. Cuando amaneció, el señor Barriga ya no estaba. Ñoño lloraba, diciendo que su papá se había ido sin despedirse. Nadie le creyó. Todos sabíamos que algo horrible había pasado. Esa mañana, el patio amaneció cubierto de moscas. Kiko seguía allí, sentado, mirando el suelo. Ya no tenía expresión. Pero cuando pasé cerca, lo escuché susurrar. Decía cosas sin sentido, como si repitiera un canto. Lo único que entendí fue una frase. Ya no duele. No dormí en días. Doña Florinda no salió más de su casa. Se escuchaban pasos dentro, pero nadie contestaba cuando golpeaban la puerta. Don Ramón desapareció una semana después, dejando la puerta abierta y el televisor encendido en estática. El profesor Girafales dejó de venir. Solo doña Clotilde seguía merodeando por el patio, dejando frascos con líquidos raros cerca de la casa de Kiko, rezando palabras que parecían romper el aire. Una noche, ella me vio escondido y me dijo que no mirara más, que el mal se alimenta de los ojos curiosos. Pero yo no pude hacerle caso. Esa noche lo vi. Vi a Kiko salir de su casa, tambaleándose, con los brazos colgando. Su cuerpo parecía más flaco, como si se estuviera derritiendo. Detrás de él salió su sombra, separada de sus pies, moviéndose como una cosa viva. Se acercó a mi barril, olfateando el aire, y entonces sentí un frío que me paralizó. Juraría que escuché su voz dentro de mi cabeza. No hablaba, solo reía. Y en esa risa entendí algo. Ya no era Kiko. Era otra cosa. Desde entonces, las noches se volvieron eternas en la vecindad. El aire huele a humedad, a polvo viejo y a algo más. Algo metálico. Yo sigo escondido, escuchando los pasos de Kiko, que no duerme, que no respira, que solo busca. A veces lo escucho murmurar afuera de mi barril, y sé que está sonriendo. Y lo peor es que a veces, cuando cierro los ojos, siento ganas de reír igual que él. Han pasado muchas noches desde que la vecindad dejó de ser la misma. El cielo se ve más bajo, las nubes no se mueven, y el viento. El viento suena como si llorara dentro de los tubos de agua. Ya nadie sale. Los pasos que se oyen son siempre los de Kiko. A veces suenan lejos, a veces justo detrás de mi barril, y cada vez que los oigo, me cubro los oídos. Porque cuando deja de caminar, comienza a reír. Esa risa ya no parece humana. Doña Clotilde fue la última que intentó detenerlo. Una noche la vi salir de su casa con una vela y una cruz hecha con cucharas. Murmuraba oraciones que no entendía. Caminó hasta la puerta de doña Florinda, y justo cuando la tocó, la puerta se abrió sola. Un olor raro salió de allí, como a humedad podrida. La vela se apagó de golpe. Yo la vi quedarse quieta, con la cara pálida, y entonces algo la jaló hacia adentro. La puerta se cerró sola, con un golpe seco. No volvió a salir. Al día siguiente, el patio amaneció con charcos oscuros que olían a hierro. En el lavadero, el agua estaba roja. Yo no quería mirar, pero no pude evitarlo. Flotaba un zapato viejo, y dentro había un mechón de cabello gris. Kiko seguía sentado, igual que siempre, con la cabeza gacha. Pero algo había cambiado. Su piel tenía un brillo raro, como si estuviera cubierta de sudor seco. Y detrás de él, su sombra se movía aunque no hubiera sol. A veces hablaba con ella. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz dentro de mi cabeza, diciendo cosas sin sentido.
Pero poco a poco, comencé a entenderlas. Decía que el polvo que inhalaba le abría los ojos del alma. Que ya no necesitaba dormir, ni comer, ni llorar. Que el cuerpo solo era una jaula. Y que pronto todos íbamos a ver lo mismo que él veía. Yo quería irme, pero la puerta de la vecindad ya no abría. Juraría que alguien la había sellado. Una tarde, escuché un golpe fuerte. Era el profesor Girafales. Había vuelto. Traía una linterna y un rosario. Caminó directo hacia la casa de doña Florinda, gritando su nombre, pero nadie contestó. Entró igual. Pasó mucho tiempo. Después, la linterna se apagó. Solo se escuchó un ruido. Como si arrastraran metal contra el suelo. Yo me quedé mirando desde mi barril. En la oscuridad, vi salir a alguien. Pero no era el profesor. Era Kiko, con la camisa manchada, los ojos abiertos como platos. Traía la linterna encendida en la mano, y el rosario colgando de su cuello, pero las cuentas estaban negras, quemadas. Caminó despacio, y cuando pasó frente a mí, se detuvo. Me miró. Por un momento creí que seguía siendo él. Pero entonces vi su sonrisa. Era la misma, pero detrás se movía algo, una forma que no pertenecía a su cuerpo. Una sombra que respiraba. Y comprendí que Kiko ya no estaba ahí. Lo que quedaba era otra cosa que usaba su voz, su cara, su cuerpo. Esa noche, el aire se llenó de ruidos. Golpes en las paredes, pasos en el techo, risas que salían de los lavaderos vacíos. Las ventanas se empañaron desde adentro, y sobre el vidrio se formaron huellas pequeñas, como si algo invisible las marcara desde el otro lado. Yo salí de mi barril y fui al centro del patio. Todo estaba en silencio. La luna apenas se asomaba entre las nubes, pero alumbraba justo la fuente vieja. Y allí estaba Kiko, de pie, mirándola. Tenía los brazos abiertos, y algo blanco caía de sus manos. Polvo. El mismo que había visto antes. Lo inhalaba una y otra vez, hasta que su cuerpo empezó a convulsionar. La sombra detrás de él se retorció, más grande, más oscura, y se pegó a su espalda como una capa viva. Yo quería correr, pero mis piernas no se movían. Entonces Kiko habló. Su voz no era su voz. Era más grave, más hueca, como si hablara desde dentro de un pozo. Dijo que todos estábamos ciegos, que el dolor era una mentira, que el cuerpo no servía para nada. Que el polvo lo había liberado. Y luego me miró. Dijo que me lo enseñaría. Empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba hacía crujir el suelo. La sombra detrás de él se abría como un manto, cubriéndolo todo. Yo sentía el frío meterse en mi pecho, como si me apretaran el corazón con una mano helada. Cuando llegó frente a mí, extendió la mano. Tenía los dedos huesudos, llenos de sangre seca. En su palma había un poco de ese polvo blanco. Me lo ofreció. Por un segundo, pensé en tomarlo. No por curiosidad, sino porque sentí algo. Como una voz que me decía que con eso ya no tendría hambre, ni frío, ni miedo. Que todo terminaría. Que todo sería silencio. Pero no lo hice. Corrí hacia la puerta. Golpeé y golpeé hasta que mis manos sangraron. Detrás, escuché la risa de Kiko, cada vez más cerca. Me di la vuelta, y vi que ya no tenía ojos. Solo huecos negros, profundos. Y de ellos salía humo. Entonces la puerta se abrió. No sé cómo ni quién la abrió, pero lo hizo. Corrí sin mirar atrás, oyendo como algo se arrastraba detrás de mí. Salí a la calle. El aire estaba helado. No había nadie. Todo estaba desierto. Ni un perro, ni una luz, ni una voz. Solo el eco de mis pasos y la respiración entrecortada. Corrí hasta que no pude más. Me escondí en un callejón y esperé al amanecer. Pero el sol nunca salió. El cielo seguía oscuro, como si la noche se hubiera quedado pegada para siempre. Volví una última vez a la vecindad. No había ruido.
No había olor. No había nadie. Las puertas estaban abiertas, las ventanas rotas. El patio estaba lleno de polvo blanco. Y en el centro, el barril donde solía esconderme estaba volcado. Dentro, había algo escrito con dedos sucios. Ya no duele. Miré alrededor, y todo estaba en silencio. Me quedé allí, sin saber qué hacer. El polvo flotaba en el aire, moviéndose con el viento. Sin querer, respiré un poco. Y entonces lo entendí. El silencio. La calma. La ausencia total de hambre, de miedo, de tristeza. Todo desapareció. Y en ese momento, sentí la risa de Kiko dentro de mi cabeza. Dicen que si pasas por la vecindad abandonada, todavía se escucha a un niño reír dentro de un barril. Y si te acercas demasiado, puede que el polvo blanco siga flotando, esperándote. Porque nadie se libera del dolor. Solo lo comparte. Y ahora, el silencio. También es mío. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.